andaba dolido, brindo por ti. Por los corazones sin relleno, por la gente todoterreno, brindo por ti. Ha llegado un nuevo bloque en la mañana de No Te Lo Pierdas y como te adelantamos en un principio, un bloque que esperábamos muchos, estamos muy contentos por hacerlo porque se trata de el debate del domingo pasado a la noche entre los candidatos a presidente Daniel Scioli y Mauricio Macri. Y este debate dejó muchas cosas, pero también se empezó a hablar de algo que no todo el mundo había visto en ese debate. Exacto, se dijeron muchas cosas en palabras, pero los cuerpos, o el cuerpo de cada uno de los candidatos, también dijo otro tipo de... también nos dio para hablar. Es decir, ha hablado el cuerpo de cada uno de ellos. Los gestos, las señas, ciertas actitudes, ciertas cuestiones y reacciones que han tenido ante alguna pregunta, determinan también algo que no siempre sabemos o que no todos estamos capacitados de interpretar. Así y por ello, nosotros en No Te Lo Pierdas hemos preparado una nota muy especial en el día de hoy, con un especialista justamente en el tema, con un nombre súper reconocido a nivel nacional que desde ya le agradecemos por estar en contacto con nosotros, por prestarnos su tiempo y también por analizar junto a nosotros algo de lo que ha dejado este debate y de cara al balotaje el próximo 22 de noviembre. Él es doctor en Ciencias de la Comunicación, licenciado en Ciencias Antropológicas y referente en Comunicación No Verbal. Le damos la bienvenida a Sergio Rulicki. Muchas gracias por esta comunicación. Hola, buenos días Luli, buenos días Emanuel, un gusto estar con ustedes. La verdad, nosotros también muy contentos. Pero antes de abrir el tema político, contanos, Sergio, ¿qué es la comunicación no verbal? La comunicación no verbal es una ciencia que surge ya con Charles Darwin. En 1872 él escribió un libro fundacional que se llama La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Luego, científicamente, no se siguió avanzando hasta 1941. Y quiero citar esto porque es muy importante para nosotros, dado que como les decía, en 1941 se publica un libro que en inglés se llamó Gestos y Medio Ambiente, Gestos y Ambiente, Gestures and Environment. En español se publicó en la década del 70 como Gestos, Raza y Cultura. Su autor era un argentino y ese texto se considera fundacional de la comunicación no verbal moderna porque estableció las categorías y los métodos de investigación. Su autor fue el doctor David Efron. David Efron, que fue nada más y nada menos que el hermano de una fundadora del periodismo argentino. Una mujer, una de las primeras mujeres más importantes que hubo en los medios, en la televisión. Paloma Efron, más conocida como Blackie. El hermano de Blackie fue el fundador de la comunicación no verbal moderna. ¿Y en qué consiste? Consiste en el estudio del significado del movimiento corporal humano, porque los seres humanos, como cualquier otra especie en la naturaleza, nos comunicamos con el cuerpo. Lo que sucede es que, como el lenguaje hablado forma parte fundamental de nuestra identidad como especie, tendemos a considerar que nuestro cuerpo no comunica tanto como en otras especies, y sin embargo así es, comunicamos sin parar un solo momento. Sergio, ¿cuándo toma auge esta situación en Argentina? Digo, para situarnos ya en nuestro país, ¿cuándo se le empieza a dar mayor atención respecto a la comunicación no verbal? Porque, bueno, se habla siempre de lo que es políticamente nuestro país, y lo llevo a lo político porque en un rato vamos a hablar de lo que va a ser el balotaje y demás. Pero ¿cuándo toma la mayor preponderancia en nuestro país o se le empieza a dar mayor interés a esto? Yo comienzo hace más de 15 años a estudiar el tema y hago mi tesis doctoral en comunicación no verbal, o sea, en comunicación social, pero con una tesis sobre las sonrisas. Y soy el pionero en Argentina y en Latinoamérica de habla castellana. Había un español que se había doctorado también para la misma época que yo, pero no más que eso. Y a partir del 2009, con la serie Lie to Me,
Claro. Es cuando se empieza a divulgar, empieza a ser más conocida la ciencia de la comunicación no verbal a partir de esta serie en su aplicación para la detección de la mentira en contextos investigativos. Pero hay otros muchos contextos en los cuales se aplica la comunicación no verbal, fundamentalmente en los países de Europa y sobre todo en los Estados Unidos, que van más allá de la seguridad y tiene que ver con la docencia, tiene que ver con la terapia, por supuesto con la política y con las ventas, atención al público, en fin, con muchísimas áreas, la abogacía, por supuesto, dentro de la justicia. Pero en nuestro país recién comienza a ser conocida esta disciplina a partir de la serie Lie to Me. ¿Por qué piensa usted, Sergio, que se le da tan poca importancia o le prestamos tan poca conciencia a lo que es el lenguaje corporal, priorizando muchas veces las palabras, siendo que muchas veces se dice más con el cuerpo que con la boca, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, como dije antes, sucede que, bueno, vos me presentaste como antropólogo. Sucede que en nuestra evolución como especie el lenguaje ha tenido un rol central, nos ha permitido crear cultura, ha refinado nuestra percepción y nuestra forma de operar en el mundo. El lenguaje verbal es central en nuestra identidad como seres humanos. Es por eso que en esa identidad que tenemos como... voy a decirlo un poco quizás graciosamente, como monos parlantes, como monos que hablan, porque somos monos, somos primates, pertenecemos al orden de los primates, somos mamíferos, somos primates, somos monos. Esa es nuestra realidad biológica, pero somos monos que hablan, somos monos que tienen lenguaje. Como esa es nuestra identidad fundacional como especie, como decía antes, tendemos a considerar que el cuerpo es menos importante en la comunicación. Y sin embargo, a través del rostro expresamos nuestras emociones, a través de nuestras posturas expresamos lo mismo que expresan otros animales en la naturaleza. Por ejemplo, hay dos posturas que son básicas en la comunicación animal. Aquellas que proyectan un tamaño corporal expandido y aquellas que proyectan un tamaño corporal reducido. Las posturas que proyectan un tamaño corporal expandido tienen que ver con la dominancia, mientras que aquellas posturas que reflejan un estado interno de sumisión son, coherentemente con eso, más reducidas. Perfecto. Sergio, podemos, porque uno con las palabras puede evadir, puede decir lo que mejor lo haga quedar frente al público, en el caso de un discurso, cuando tenemos que estar frente a varias personas. Pero con el cuerpo, ¿uno puede aprender alguna técnica para que no expresemos lo que realmente nos está pasando y podamos también evadir desde el cuerpo esa situación o ese momento? Bien, nosotros tenemos por un lado dos aspectos de la comunicación no verbal, que son la decodificación, es decir, la capacidad que tenemos de poder leer al otro a través de sus expresiones faciales o de sus gestos, de sus posturas, o sea, de la comunicación corporal, del lenguaje corporal. Bien, pero por otro lado también podemos encodificar, o sea, podemos poner en el cuerpo diferentes posturas o diferentes gestos con objetivos comunicacionales específicos. Es decir, esto es algo a lo que yo me he dedicado a estudiar y que tiene que ver con la confluencia entre comunicación no verbal y una rama de la psicología. Si bien soy antropólogo, esta rama de la psicología se entronca con la antropología para mí de manera muy central, que es la psicología transaccional, que tiene que ver con lo social, tiene que ver con todos los intercambios que hacemos entre los seres humanos socialmente, intercambiando algo que es fundamental desde el punto de vista biológico, intercambiando el estatus, es decir, la comparación de estatus, o sea, cómo nos vemos respecto del otro en términos de poder relativo. Quiero decir, a través de nuestras posturas nosotros estamos expresando, y de nuestros gestos estamos expresando si nos sentimos por encima del otro, a la par del otro o por debajo del otro. Esto es fundamental en la estructura comunicacional humana y se refleja en todos los contextos de la familia, el trabajo
y por supuesto la política, que es el ámbito de lucha de poder por excelencia. Sergio, y en esto de que usted mencionaba respecto a cómo nos ponemos ante el otro, si de forma superior, de forma igual o menor, ¿hay algún rasgo generalizado en todos los seres humanos o es particular de cada uno? No, esto es universal para todos los seres humanos porque pertenece a nuestra esencia biológica, a nuestro ser biológico, es parte de nuestra biología, tiene que ver, no quiero desviarme demasiado en cuestiones antropológicas, pero tiene que ver con, piensen ustedes, un grupo de chimpancés, si ustedes quieren, pueden ser gorilas, puede ser cualquier otra especie de monos sociales, grupales, donde precisamente el ser gregario es algo sumamente importante, de constituir un grupo social con relaciones internas muy intensas y sobre todo con una jerarquía muy marcada. Los monos son, los primates, el orden de los primates, todas las especies de monos tienen jerarquías sumamente marcadas. Hay una sola especie que son los bonobos, donde las jerarquías están un poquito más diluidas, pero en el resto de las especies de monos existe el macho alfa, el macho dominante, y también hay hembras alfa y hembras dominantes. Y en esas jerarquías, lamentablemente, algo que se ha trasladado hasta ahora a los seres humanos que hemos conservado es que, ay, perdón, está sonando mi celular, es que los machos dominan sobre las hembras, los hombres dominan sobre las mujeres. Eso ha ocurrido en la especie humana como un resabio de todo nuestro linaje evolutivo, y es algo que la cultura puede transformar, por supuesto. Sergio, sí. Pero a nivel político, perdón, con sí. esto cierra la idea, a nivel político no nos tenemos que olvidar de que somos una especie que tiene, en el contexto del resto de las especies como la nuestra, de monos, de primates, estructuras jerárquicas sumamente marcadas, lo cual es algo que culturalmente está empezando a cambiar un poco a partir del siglo XXI. Y esto se refleja en la expectativa del electorado de no apoyar tanto como antes a los líderes dominantes agresivos, a empezar a cuestionar que el líder deba ser agresivo. Sergio, la comunicación no verbal es una herramienta muy importante para la detección del engaño. ¿Puede el cuerpo mentir o el cuerpo siempre dice la verdad? Bien, tu pregunta tiene que ver con otra que había hecho Emanuel antes, acerca de si se puede impostar o se puede actuar, ¿verdad? Bien, se pueden las dos cosas, o sea, se puede mentir con el cuerpo, se puede impostar algo que no se siente, se puede decir algo como si se creyera en eso, aun cuando no se cree en eso es perfectamente posible. De hecho, es un rasgo del trastorno narcisista de la personalidad el ser capaz de mentir con efectividad. Es una característica de los rasgos psicopatológicos del orden de la psicopatía y de la sociopatía, es decir, de las personas más agresivas que puede haber entre los seres humanos, el hecho de mentir sin experimentar ningún tipo de culpa o remordimiento o vergüenza de ninguna especie. Sí, hay personas que son más hábiles en eso que en otras y que ejercen esa habilidad para obtener provecho propio a costa de los demás. Eso es posible, pero entrenándonos en comunicación no verbal, aprendiendo a detectar la microexpresión facial de las emociones y conociendo el significado de los gestos, aprendiendo a leer cuáles son los patrones de los cambios que se producen en la gestualidad y también, muy importante, en la voz, los cambios que se producen en la dicción, en la entonación e incluso las formas discursivas que son características de la mentira. Aprendiendo a descubrir todo eso, la capacidad de todos los seres humanos, de cualquier persona proviniendo del estrato sociocultural que fuese, se incrementan del 50%, que es el promedio para toda la humanidad, independientemente del estrato sociocultural al que se pertenezca, del grado de educación, del nivel socioeconómico, etc. Independientemente de eso, todos los seres humanos distinguimos la verdad de la mentira aproximadamente en la mitad de las veces. Un poquito menos, de hecho, de la mitad de las veces, pero alrededor del 50% de los casos.
O sea, como que si al final de nuestras vidas hubiéramos tirado una moneda cada vez que teníamos dudas, si alguien nos mentía o nos decía la verdad, hubiéramos acertado la misma cantidad de veces que si lo pensáramos y dijéramos y lo analizáramos y todo eso. Ahora, con el entrenamiento se aumenta hasta el 80 o el 90% la capacidad de detectar el engaño, porque empezamos a reconocer las expresiones faciales que son incongruentes con lo que la persona está diciendo, los cambios en las posturas, los gestos y los cambios en la voz y las estructuras de discurso que son características, en términos estadísticos, de las personas que mienten. Entonces, por lo menos, cuando detectamos eso, nos suena una alarma y estamos más atentos. Usted junto con su equipo, además de este análisis del debate, se han hecho muchos otros análisis. ¿Puede mencionar algún caso público muy reconocido donde a raíz del estudio del caso se demostró que esta persona estaba mintiendo en lo que estaba diciendo, o por ahí al revés, nadie le creía lo que decía y efectivamente era verdad? Bueno, yo he estudiado, he seguido periodísticamente varios casos judiciales, varios casos criminales, y a través de ese seguimiento, de ese estudio y de mi participación periodística, he podido corroborar que mis impresiones habían sido correctas. Digo impresiones, pero en realidad se trata de análisis en los cuales vos podés llegar a tardar hasta 2 horas en analizar 1 minuto de video. La cantidad de información que puede contener 1 minuto de video es tal que necesitas un grupo de personas concentradas en descubrir qué es lo que la persona realmente está diciendo, qué podría estar ocultando durante 2 horas para, como les decía, apenas 1 minuto de video, porque lo tenés que ver cuadro por cuadro y realmente se trata de un análisis que debe ser realizado a fondo. No se trata de escuchar algo y decir lo que a uno le parece, sino se trata de seguir los protocolos científicos, los protocolos que utilizan las fuerzas de seguridad en los Estados Unidos, por ejemplo, para el interrogatorio de sospechosos, o lo que utilizan incluso ya en Estados Unidos jueces y fiscales, y por supuesto abogados defensores en casos judiciales. Ahora bien, ejemplo, ¿se acuerdan del caso Lucila Friend? Sí. Un caso en el cual había una chica que convivía con su amiga y que fue acusada de haber matado a su amiga. Bueno, periodísticamente yo siempre sostuve la inocencia de Lucila. A través de sus gestos, ella cumplía con todos los parámetros de lo que la ciencia de la comunicación no verbal aplicada a la detección del engaño dice que es el comportamiento de un inocente. Bueno, por suerte, finalmente, la justicia en este caso dictaminó su inocencia. Hay casos en los que lamentablemente la justicia termina considerando culpable a quienes la ciencia diría que no lo son. Bueno, eso es algo que lamentablemente ocurre en muchas oportunidades, pero sí, es perfectamente posible, y si bien se trata de un indicio más, de algo que no constituye una prueba, pero sí que podría significar para un juez, para un fiscal o para un abogado defensor que estudia la credibilidad de los testimonios de sus clientes, de sus defendidos o de los acusados, bien, podría ser una ayuda para saber dónde hay información oculta, dónde se debe profundizar la investigación, analizando, por ejemplo, las declaraciones de esa chica moza en Puerto Madero que fue llevada como testigo del operativo que se realizaba en el departamento del fiscal Nisman después de su asesinato. A mí no me quedaban dudas de que esa señorita estaba diciendo la verdad, no cometía ninguno de los deslices que cometen las personas que mienten, en términos ni verbales, ni vocales, ni gestuales. Sergio, justamente... Y esto puede ser de ayuda para los jueces o los fiscales interesados. De hecho, el Poder Judicial de Quilmes, el Colegio de Magistrados, ha sido el sponsor del primer curso de este tipo que se ha dictado en la Argentina, fuera de las fuerzas de seguridad internacionales como Interpol, de uno de cuyos cursos de entrenamiento de policías de la región yo he participado como docente. Bien, Sergio, le decía justamente, habló usted del caso Nisman, no hizo referencia al mismo con una de las testigos, también quien ha dado distintas notas, incluso estuvo en el programa de Mirta Legrand y ha dado una especie de conferencia de prensa debido a la presencia de tanta cantidad de medios de comunicación, fue Diego Lagomarsino, que es una pieza elemental en esta investigación que se realiza sobre el caso Nisman, y usted también tuvo la posibilidad de hacer un análisis de ello.
¿Qué puede reflexionar al respecto? No queremos entrar tampoco en mayores detalles, pero usted sí interpretó los gestos del Lago Marcino. Sí, sí. Quiero decir que esta interpretación, la interpretación de la comunicación no verbal y verbal en forma combinada, no se deben considerar en forma aparte, sino que se deben considerar en forma combinada. Es algo que puede ir cambiando cuanta más información uno vaya incorporando. Y además es muy importante de cuándo es esa información. Cuando se produce la primera conferencia de prensa que da Lago Marcino, que fue apenas 6 días después de la muerte del fiscal Nisman, ahí tenemos información que es bastante fresca. Cuando analizamos un video que se produjo 1 año después o 2 años después, ya la persona tuvo tiempo de internalizar discursos diferentes y resulta un poco más difícil de obtener información de esas grabaciones que son tan posteriores a los hechos. Aún así sigue habiendo muchísima información y aún así uno puede detectar los hotspots, serían, o las banderas de alerta, para decirlo en castellano. ¿Dónde están los puntos en los que a uno le puede causar alguna duda y donde sin duda habría que seguir investigando? Ahora, el principio fundamental no es si la persona miente o no miente, sino respecto de qué miente. Porque Lago Marcino pudo haber ocultado, que es una forma de mentir, de hecho lo hizo, que tenía una cuenta secreta en conjunto con el fiscal Nisman y con la madre y la hermana del fiscal Nisman. Ahí ocultó, y el ocultamiento es una forma de mentira. Técnicamente hay 2 formas de mentir. El falseamiento, que es la forma de mentir en la cual se ofrece información incorrecta, falsa, tergiversada, como si fuese correcta, con la intención de que el otro crea que es correcta, no porque la persona cree en algo que es falso y no lo sabe, sino deliberadamente. Y por otro lado, el ocultamiento, que lamentablemente en la Argentina, si uno le pregunta a la gente, le dice, y yo no te mentí, no te lo dije. No, un momento, pero eso que no me dijiste, para mí era fundamental saberlo. Entonces me mentiste. No, yo no te mentí y simplemente no te lo dije. Bueno, no es así. Científicamente se considera que tanto el falseamiento, emitir información falsa como si fuese cierta, y el ocultamiento, el decir parte de la verdad como si fuese toda la verdad, incluso cuando estás diciendo la verdad, pero solo una parte, eso es mentir. Bien. Dicho esto, en el caso de Lago Marcino, la pregunta fundamental es, ¿hubo alguna intencionalidad asesina, criminal, homicida en el hecho de que él le diera su arma al fiscal Nisman? Ese es el punto. Si miente en tener una cuenta secreta o en cualquier otra cosa, no es entrar al caso. El punto fundamental es, él le entregó el arma a Nisman sabiendo que la iba a utilizar para suicidarse. Sergio, ¿nos escucha? Utilizar esa arma para asesinarlo, ese es el punto. Yo no creo que sobre ese punto haya indicios suficientemente fuertes para considerar que Lago Marcino haya entregado esa arma con fines criminales. Ahora, que miente en un montón de cosas, de eso tampoco hay ninguna duda. Bueno, la verdad que el análisis dice muchísimas cosas. ¿Qué le parece, Sergio? Si pasamos a hablar un poco de lo que pasó el domingo a la noche con el debate presidencial, que se dijo mucho, pero ahora queremos saber qué dijeron los cuerpos de los candidatos, así como a rasgos generales. ¿Cómo no? Con todo gusto. Entonces analizamos desde el comienzo. Perfecto. Bien. Debemos analizar, como he dicho varias veces, en combinación el lenguaje verbal y no verbal. Y para mí hubo algo al comienzo que fue muy significativo en cuanto al seteo de todo lo que iba a ocurrir después. Y fue el hecho de que Daniel Scioli no contestara el saludo de buenas noches del moderador Marcelo Bonelli. Así es. Sí lo hizo Macri, pero no lo hizo Scioli. O sea, cuando Marcelo Bonelli dice buenas noches, Macri contesta buenas noches, pero Scioli permanece callado. Bien, lo cual representa una primera contradicción entre
una supuesta actitud componedora, una actitud de evitación del conflicto, una actitud de inclusión de incluso quienes piensan diferentes, sino todo lo contrario, marcar claramente la diferencia con alguien con quien a quien siente como una persona que se opone a su ideología o a su postura política de este momento. Bien, sucede después que la idea no es que yo realmente lo analice y dé conclusiones, no me gusta hacer eso porque por otro lado yo tengo mi posición política y tengo lo que creo, pienso, he decidido ya mi voto y pienso que es lo mejor de acuerdo a mi propia postura, incluso a mis propios intereses. En fin, somos seres humanos, todos tenemos intereses personales y funcionamos a partir de ellos en una cierta medida por lo menos. Lo importante también es ser altruista, por supuesto, de eso no hay ninguna duda. Ahora, volviendo al tema del análisis, me gustaría, más que dar conclusiones yo, decir, bueno, pongamos en una columna el comportamiento de Scioli, pongamos en otra columna el comportamiento de Macri, hagamos una comparación entre ambos y que esa conclusión sea algo conversado, porque yo tengo mis sesgos, como les decía, tengo mi propia ideología. Yo puedo querer ver con mayor intensidad los errores de uno de los candidatos y disculpar mucho más, ser más leniente con más comprensivo con los errores del otro candidato o con las cosas que está diciendo y que analizadas a fondo también podrían contener elementos que no sean de verdad, que no son verdad. Así que por eso, pensemos, por ejemplo, en términos de la expresión facial de las emociones, ¿quién apareció más sonriente, Scioli o Macri? Macri. Bien, ahí ya tenemos un punto importante a distinguir, porque lo que estamos evaluando es la influencia de la comunicación no verbal en la impresión, en la impronta que crea en los espectadores. Estamos hablando de telepolítica, más que de un debate propiamente dicho, por toda la estructura, en fin, todavía hay poca experiencia en nuestro país en ese sentido y probablemente haya que dar más tiempo para que los candidatos se explayen sobre los distintos temas. Quizás sería bueno tener menos temas y más tiempo para desarrollar. Dejando de lado eso, vimos que había una expresividad más sonriente por parte de Macri y una expresividad más adusta por parte de Scioli. Eso crea una impronta, sobre todo en el segmento de ese 15 o 16% de personas que no tienen una definición ideológica, o sea, no votan por adscripción ideológica a un candidato, sino por la impresión que éste les causa. Siempre hay un porcentaje de votos de personas más apolíticas o menos conectadas con las cuestiones ideológicas, las posturas acerca de cómo debe ser la economía o cómo debe ser regido un país desde la autoridad política. Bueno, hay una cantidad de personas que no deja de ser importante. Si llega al 15%, es probable que llegue alrededor del 15% ese porcentaje, y aunque fuese un 10, incluso menos, un 5%, hoy las elecciones se definen por porcentaje de votos bastante reducidos, de modo que crear una influencia sobre ese electorado, sobre ese sector del electorado, termina siendo fundamental en la telepolítica. Entonces, vemos una persona más sonriente y otra menos sonriente. ¿De quién diríamos que se siente más optimista y seguro? ¿Quién sonríe más o quién sonríe menos? Y totalmente la persona que sonríe más, que demuestra más tranquilidad en ese sentido, ¿no? Correcto. Ahora, hay algo que compensa eso y que hay que tener en consideración. Respecto de los temas preocupantes, de los temas que son temas sensibles, la expresividad acompaña esa sensibilidad que es parte del tema. Si hablamos de un accidente, por ejemplo, a veces hay accidentes en las fábricas y viene un vocero o cuando fue, por ejemplo, para seguir dentro del campo político y no irnos al corporativo, al empresarial, quedémonos en el campo político, cuando fue la tragedia de Once, fue una tragedia que no fue un accidente, entre comillas, digamos, hubo un montón de condiciones que llevaron a eso, hubo un montón de responsabilidades en el medio para que eso se produjera. ¿Cuál fue la actitud de los voceros del gobierno en ese momento? Llegaron a decir cosas tales como, bueno, cuentan los muertos, pero no cuentan toda la gente que llega viva todos los días. Bueno, ahí se muestra una insensibilidad
total respecto de algo donde lo primero que tendría que estar puesto en escena, si hubiera verdadera sensibilidad, es el rostro que estoy poniendo ahora. Esto es terrible lo que pasó. Yo puedo poner en escena las expresiones faciales que yo quiero, más o menos, con bastante profesionalidad, porque me dedico a esto, porque entreno los músculos de mi rostro para poder hacerlo. Ahora, mis fines son totalmente altruistas. Yo quiero que se diga la verdad y yo quiero decir la verdad. De hecho, practico, soy un sistema, o sigo la orientación de un psicólogo norteamericano que se llama Brad Blanton, que propone algo que se llama honestidad radical, sin llegar al extremo de decir cosas que puedan herir a los demás. Considero que eso es incorrecto, y él también considera que eso es incorrecto, este psicólogo que creó este modelo de comportamiento. Lo que él dice: siempre hay espacio, si nos ponemos a pensar en eso, para decir más verdad de la que estábamos dispuestos a decir en un principio. Siempre podemos ir hacia la verdad, por lo menos eso. Tratar de ser lo más genuinos posible dentro de los condicionamientos que impone la política, etcétera. Se puede ser más genuino. Ahora, ¿vemos esa intención o no la vemos? Eso es algo que nos tenemos que preguntar cuando analizamos el comportamiento de los candidatos, y esto va a ser decisión personal de cada uno. Ahora, hablamos de las sonrisas. Gestos agresivos. ¿Quién hizo más gestos agresivos? ¿Más gestos de hostilidad? ¿O tuvo más palabras hostiles? Claro, desde mi punto de vista, el candidato Scioli como que increpó mucho a la audiencia, utilizó el índice para señalar. Viste que uno cuando está charlando con alguien y te señalan con el dedo, medio que no te gusta, ¿no? Bueno, a uno le enseñan de niño que señalar con el dedo es mala educación. Yo creo que ahí se equivocó, estuvo mal asesorado. Él no debía producir ese ilustrador del discurso. Señalar con el dedo hacia la cámara, apuntando con él, no fue un buen gesto. Sobre todo si lo que vos estás promoviendo, o lo que tu discurso, la orientación de tu discurso y la estrategia de campaña es al de ser dialoguista, de escuchar a todos, ser integrador. Ese es un punto que cada quien evaluará hasta dónde se manifiesta contradicción. Por el lado de Cambiemos también tienen sus propias contradicciones. Sin embargo, si uno se pone a analizar, no necesariamente en el debate. Yo pienso que el debate hay que incluirlo en algo más amplio, que es cómo se manifiestan los principales referentes políticos de cada sector. No podemos pensar en Scioli y en Macri en forma aislada. Ellos son símbolos en función de los cuales la gente se alinea, se orienta. Hay personas que pueden ser muy diferentes a Scioli, pero que encuentran en Scioli el referente que les permite manifestar de mejor manera lo que ellos mismos piensan y creen. Y lo mismo pasa por el lado de Macri. No todo el mundo que vota a Macri piensa como Macri, pero encuentra que en el espacio de Macri se puede manifestar de una manera más natural, de una manera más abierta, que lo que pudiera hacerlo dentro del espacio de Scioli. Entonces hay que considerar a todos los referentes de un espacio político. Si uno ve el estilo de los candidatos, que muchos han sido electos, a intendentes en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, o incluso, por supuesto, el estilo de María Eugenia Vidal, la gobernadora electa de Buenos Aires, en comparación con el estilo de Aníbal Fernández. ¿Qué puede decir al respecto? Ahí tenemos dos extremos, mucho más extremos que la comparación entre Macri y Scioli. Vemos en Aníbal Fernández un estilo agresivo, dominante agresivo, del máximo extremo. ¿Y qué vemos en María Eugenia Vidal? Una empatía, el ladeamiento de la cabeza, las sonrisas afiliativas, el hacer que sí con la cabeza mientras se escucha, todos gestos y actos corporales, posturas que tienen que ver con emitir el mensaje de sensibilidad y de empatía. Vemos la emisión de dos mensajes completamente opuestos. De manera bastante más reducida podemos hacer esa comparación entre Macri y Scioli, y es totalmente hacia un lado o totalmente hacia otro, como en esa comparación tan extrema entre Fernández y Vidal. Bien, cada quien tendrá que decidir. Ahora, ¿qué vemos en términos objetivos? ¿Qué podemos marcar en el análisis objetivo de lo que pudo verse en el debate? El uso del tiempo, para mí, fue uno de los principales elementos del debate. Para mí fue el principal, fue el central. Si tuviera que decir, dentro de la comunicación no verbal, porque esto es parte de un aspecto de la comunicación no verbal que se llama cronémica, que es la utilización del tiempo. ¿Quién utilizó
el tiempo de manera más aceitada respecto de los acuerdos que se habían establecido. ¿Macri o Scioli? No, Macri, sin lugar a dudas, siempre, o en alguna ocasión se pasó algunos segundos, pero Scioli fue interrumpido en varias ocasiones. Bueno, y por eso digo que esto fue central para mí, desde mi punto de vista, desde mi propio análisis, dejando lo ideológico de lado y centrándome en la impronta, en la proyección de cualidades de liderazgo, de cualidades de gestión que manifestó uno y otro. Si yo gestiono bien mi tiempo y termino exactamente cuando tengo que terminar y redondeo exactamente la idea en el tiempo que tengo para hacerlo, estoy mostrando cualidades más allá de lo ideológico, más allá del contenido de esas ideas. Esas ideas podrían ser consideradas por muchos como malas ideas, que es lo que decía Scioli, o incluso peligrosas, que es lo que decía Scioli. Sin embargo, en términos de cualidades abstractas, de cualidades que pueden aplicarse a cualquier idea, el que estaba manifestando una mejor impronta en términos del uso del tiempo fue Macri. Y más peor todavía aún para Scioli, el hecho de no haber podido responder en tiempo y forma, de acuerdo a lo que estaba acordado, produjo, le dio la posibilidad a los moderadores que lo mandaran a callar varias veces, claro, mostrando mayor poder, mostrándose por encima. ¿Se acuerda lo que decíamos de esta negociación del estatus? Sí. ¿Quién está por encima, quién está a la par, quién está por debajo? En esa negociación de estatus entre Scioli y los moderadores, Scioli quedó por debajo, desde el punto de vista de proyectar una impronta de ejecutividad máxima, de máxima asertividad para manejar los destinos de un país. Perdió puntos entre el electorado que no es ideológico. Vieron a alguien que era mandado a callar por personas que tienen objetivamente mucho menos poder. Sergio... Para mí ahí fue el principal error. Claro. Sergio, queríamos consultarle acerca de uno de los momentos decisivos también del debate, que fue el saludo final y la entrada de las posibles primeras damas. ¿Qué vio en ese fragmento? Bueno, ahí nuevamente ustedes podrán decidir en función de la descripción de lo que pasó, quién creó una mejor impronta. Como decíamos, fundamentalmente así es el electorado independiente no ideológico, en función de la proyección de aspectos humanos que compartimos todos los seres humanos como especie, como son la admiración y el afecto de nuestros seres más íntimos, de nuestras esposas, de nuestros familiares más íntimos, de la gente más cercana a nosotros. ¿Qué sucedió? Termina el debate, suben al escenario ambas mujeres y Juliana Aguada, la esposa de Macri, se va sobre él y le estampa flor de beso en la boca. Eso se transmitió por todas las redes sociales. Fue un hermoso beso, de hecho, a mí me impresionó como tal. Bien. Y por el lado de Scioli, ¿qué sucedió? Carila Rabolini y Scioli, ellos saludan primero a Macri y a la mujer y luego se saludan entre ellos con un beso en la mejilla. Sí. Bueno, el doctor Peter Collet, una de las máximas autoridades en comunicación no verbal del campo político, hay varios documentales de él en internet, en la web, que la gente puede ver, son magníficos. Peter Collet, Collet con doble L y doble T, Peter Collet. Son maravillosos los documentales que él ha hecho para la BBC de Londres, donde explica el comportamiento no verbal de los políticos. Habla en uno de sus libros, no recuerdo sí, también está en uno de sus documentales, pero yo lo obtuve de sus libros, dice que actualmente en la telepolítica es sumamente importante para los candidatos masculinos el rol de sus esposas, porque al manifestar públicamente afecto y admiración de una manera intensa, están validando la posibilidad de que quienes están observando proyecten esos mismos sentimientos sobre el candidato. A ver, si la persona con la que el candidato tiene la relación más íntima de todas manifiesta pública, abiertamente y con gran intensidad afecto y admiración, ¿por qué no puedo tenerlo yo? ¿Por qué no puedo sentir lo mismo yo sobre ese candidato? Si en definitiva lo que me afilia a un líder, sobre todo cuando esa afiliación no es ideológica, sino que es personal, lo que me afilia a un líder es sentir que ese líder sabe algo del orden de la felicidad, del orden de lo que está bien hacer y lo pongo en manos de él. Un poco lo que intentó hacer Scioli discursivamente en uno de sus spots, que dijo, vos dame tu voto, del resto me encargo yo.
tampoco la manera más feliz de presentar eso. Yo creo que estratégicamente, y esta es una opinión personal en términos de análisis político, Macri ha estado teniendo una mucha mejor campaña en términos estratégicos de lo que ha sido capaz de producir, de lo que han sido capaces de producir desde el lado de Scioli. Más allá de los valores que pueda tener cada uno, o sea, esto es independiente. ¿Cómo lo han mostrado? ¿Cómo han intentado mostrar incluso las cualidades similares? Yo personalmente pienso que ese electorado que define está mucho más inclinado a votar por esperanza y por optimismo y por el deseo de estar mejor, que es precisamente un eje de la campaña por el lado de Macri, que por el lado de tener miedo a o tener miedo de. Claro. Pero bueno, es una impresión de análisis político y cada equipo sabrá lo que hace o no. Es así. Sergio, queremos agradecerte, o agradecerle en realidad, no vamos a perder el formalismo, agradecerle por este contacto, por charlar con nosotros, por contarnos de qué se trata la comunicación no verbal y posteriormente analizar brevemente lo que ha dejado el debate de cara al balotaje del próximo domingo. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Me encantó participar del programa de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Un gusto y un placer, la verdad. Bueno, ahí hablamos con Sergio Rulicki, un exponente en lo que es la comunicación no verbal. Ha estado en todos los medios, en los más importantes, y lo tuvimos en No Te Lo Pierdas. Hay que destacar, obviamente, que esta es una ciencia que también por ahí se presta para la interpretación. Entonces, obviamente, cada uno en su casa entiende lo que quiere, ¿no? Seguro, ¿no? No estamos intentando dar ninguna línea ni nada por el estilo. Exacto. Solamente lo que quisimos hacer es, al igual que en el día de ayer, que contamos un poco lo que dejó el debate, también tratar con especialistas relacionados, como en algún momento también tuvimos una grafóloga que analizó las firmas de los candidatos, también contribuir en el hecho de informar de las cosas que quizás no vemos todos o que podemos palpar en el discurso o en lo que emiten cada uno de los candidatos. De ellos dos va a ser el presidente de los argentinos el próximo 10 de diciembre, de ahí en adelante, en ejercicio por 4 años. Y está bueno también saber de qué se trata un poco, las actitudes y demás. Y acá en No Te Lo Pierdas lo tuvimos. Seguro. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Queda muchísimo más, no te lo pierdas. Cogerlo con las dos manos mientras exista. Brindo por tu guiño, cuando mi cuerpo andaba dolido, brindo por ti. Los corazones sin relleno, por la gente todoterreno, brindo por ti, por los que abrazan su pasado, pasaporte para su paso, brindo por ti, por los que hablan sin hablar, con miradas de complicidad, brindo por ti, Óyelo. Brindemos por la